explicar. Si nos pueden decir cuando ya lo escuchen, por favor, para Sí. que estemos bien enterados. Sí, nos dicen si ya se escucha, bueno, pues ahí. ¿Listo? ¿Ya está? Ok. Bien. Ok, creo que ya estamos. Ahí, si usted por favor nos dice, ya los escuchamos, bueno, pues entonces ahí seguimos y muchas también, gracias. También que comenten, por favor, ahí le damos las gracias a Lili Olmos, que fue la que nos avisó que nos escucha, además de Enriqueta Sánchez, Benjamín Grimm y Raúl Lara, que nos dice que ya se escucha finalmente, y Lili Olmos. Escucha. Así que gracias por estar al pendiente y ojalá que nos sigan haciendo comentarios de los temas que vamos a estar comentando en este programa. Y muchísimas gracias a Lili. Pero ya está, nos dice también Enriqueta Sánchez. Bueno, entonces les decía, ojalá que sí sean los 3 turnos, porque sería fabuloso. Nada más de pensar la entrada a la escuela Sor Juana, que bueno, va a ser ahora por la calle de Rayón. Pero bueno, yo siento que Rayón en la siguiente etapa debería de ser al contrario. Pero aquí a lo mejor no es tanto ese problema, sino que otra céntrica calle como es Cuauhtémoc, pues no tienen para cuándo. Vamos, no lo han terminado. Yo creo que primero deberían de terminar una calle, ya terminé, empiezo con la otra, porque desgraciadamente son puntos muy neurálgicos, así pues como sí, el dolor de cabeza exactamente, como el dolor de cabeza de Fernando, pero sí son puntos muy importantes que si van a cerrar calles, pues, o sea, están avisando, ok, que van a cerrar, pero cierran calles principales, se puede decir. Exactamente, ¿no? Entonces hay que programarlo, y menos, o sea, digo, tuvieron 2 meses o 1 mes y medio de vacaciones, como para poder haber hecho este tipo de trabajos cuando además no hay tanto tráfico, o sea, hay el tráfico habitual normal de la gente que va a trabajar, pero no es un tráfico habitual cuando entran los niños a la escuela, o sea, estamos a una semana de que los niños ingresen a la escuela. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? Está cerrada la calle de Hidalgo, está cerrada la calle de Cuauhtémoc, y al rato pues nos quedamos encerrados. Y lo peor de todo es que dices tú, si van a seguir con Rayón. No. Rayón debe de ser en sentido contrario, en un momento dado. Cuando llegue la compostura, digamos, de Rafaela Díaz hasta Rayón, pues Rayón tendría que ser al contrario, para desahogar ese tráfico que llegue a 20 de noviembre. Tenemos una dependencia dentro de Seguridad Pública que se encarga de ingeniería vial. Me gustaría que realmente pudiéramos ver que podamos comprobar la capacidad que tienen en el momento en que hagan toda una programación de cómo deben cambiarse los sentidos de las calles, que también las rutas de los microbuses puedan ser a lo mejor extendidas a una cuadra más afuera de lo que sería el centro histórico, porque definitivamente si nuestras calles son pequeñas, creo que es importante que, dada la programación que se tiene de la mejora de estas calles, que no se vaya a afectar además con el tráfico que generan los microbuses, ¿no? Sí es complicado. Mira, yo te puedo decir porque soy vecino de la calle de Cuauhtémoc y ahí no entiendo mucho, yo no entiendo muy bien. Vamos, se supone, hablando específicamente de este lugar, que si vas por Juárez te dejan pasar. Vamos, pasas y tienes que dar vuelta automáticamente en Zaragoza. Pero si tú vienes por Zaragoza, también te dejan pasar. Entonces se encuentran los vehículos en la calle de Zaragoza y además hay vehículos estacionados ahí. Sí. Exactamente. Entonces Zaragoza la habían puesto ya en un sentido, digamos, hacia Corregidora. Al contrario de como normalmente es. Bueno, entonces dejen Cuauhtémoc, por favor, para que entren por ahí y puedan salir por acá. Pero muchas veces la que está realmente cerrada es Cuauhtémoc. Entonces Zaragoza es ida y venida. Sí es complicado, es muy complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, con todo el debido respeto, pero hay algunos camioncitos, no muy grandes, por supuesto, pero que te venden botanas y panquecitos y todo eso, que también los dejan entrar. Claro. Pero no solamente, vamos, la lógica me marca que se vayan al estacionamiento y de ahí surtan la tienda. No, van adentro del andador. Deberían tener un horario específico, un horario que sea, por decir algo, de las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, para que no vayan a causar más conflicto, porque entendemos que los comercios tienen que abastecerse con lo que puedan llevarles, por ejemplo, los de productos de refrescos o de panquecitos y demás, pero que no lo hagan en un horario que causen más conflicto. Pero además ojalá que las autoridades puedan estar atentos a otro tipo de vehículos que no tienen ningún sentido que circulen ni ahora ni nunca, que son los que hacen el perifoneo. Todos los vehículos que hacen perifoneo, que es publicidad con altavoces, están generando contaminación. Definitivo. Y están solamente paseando para poder cumplir con su meta
de la promoción de los productos o servicios. O de noche. O de noche, hay muchos, cervecerías, inclusive me voy a aventar goles si se puede, Bimbo, que también surte en la noche. Yo lo he visto, que he estado en algunas tiendas de conveniencia o de convivencia, eso. De conveniencia. Eso, ya no sé cómo se llama. Bueno, estas meras ahí han estado y lo han estado haciendo aquí. Mira, Lili Olmos nos dice que opina que debería de ser como en Irapuato, que todo el centro histórico está prohibido estacionarse. Ahí lo único que necesitamos buscar es que, vamos, por ejemplo, a través del patronato del centro histórico, o de las asociaciones de fraccionadores o de vecinos o cualquier asociación civil o grupo de ciudadanos, se busque la manera de que se abran los espacios que son centros de manzana, se conviertan en estacionamientos. Son centros de manzana que están completamente como baldíos o como llenos de chatarra, y que se puede incentivar la inversión de los vecinos que sean propietarios de esos centros de manzana, para que con apoyo del gobierno, sea municipal o estatal, se puedan convertir en estacionamientos que permitan que efectivamente, como nos recomienda o nos comenta Lili Olmos, podamos contar con las calles libres de vehículos parados en las aceras, que además normalmente son de los mismos locatarios. Por lo tanto, el que quiere comprar en el centro no tiene manera de estacionarse, y que esos estacionamientos les den facilidades a los dueños de los comercios para que tengan un precio mucho más asequible, para que puedan realmente estacionarse, tener ahí. Pero mira, Lili también nos dice, y es algo que ya habíamos platicado, de que de una manera u otra se da un tiempo de 2 horas de estacionamiento, pero no se respeta, muy aparte de que el dueño del negocio pues, deja su coche ahí. Ahora, estacionamientos, Pablo, fíjate que es interesante ese comentario. En esa manzana, digamos, de pedacito de Juárez, bueno, te hablo de acá, de un pedacito de Juárez con Cuauhtémoc, Corregidora y Zaragoza, hay 3 estacionamientos. Cuidado, están llenos, ya están llenos. Entonces, vamos, yo sé que cuando la presidencia municipal cambie de lugar, pues va a haber un poquito menos problema de tráfico, cuando menos eso espero. Pero, ¿ya dónde? En Carranza también está. Hay un centro de manzana en Carranza con Aquiles Cerdán, que sería formidable que se buscara incentivar al propietario de esa. En Carranza con Aquiles Cerdán. Así es. Digamos, Mina, Carranza, Aquiles Cerdán, ese centro de manzana tiene potencial para convertirse en un gran estacionamiento, que no sea de un solo piso, sino de varios pisos. Tenemos que pensar en que nuestra ciudad, si bien debe mantener su imagen para conservar toda la forma de construcción que viene siendo la cantera, que viene siendo el aplanado, las casas que tienen una característica colonial completamente, los centros de manzana pueden ser utilizados para que sean complejos de estacionamiento perfectamente adecuados a los tiempos, que sean modernos, que cuenten con todas las facilidades y que no se conviertan en elefantes blancos como se convirtió el Cinelandia. El Cinelandia, que era un centro, era un punto tan importante para que se convirtiera en un teatro, y al final fue vendida la propiedad, y quienes son dueños del predio lo convirtieron quería que fuera un centro comercial. No estaba adecuado para centro comercial, quisieron que fuera estacionamiento, y se dieron cuenta que la rampa que hicieron y la altura que tienen entre cada piso tampoco permitía que vehículos se estacionaran ahí. Entonces, es importante que se haga un esfuerzo para que todos las adecuaciones que se vayan a hacer de esos centros de manzana estén perfectamente avalados por patronatos como el del centro histórico, o por grupos de ciudadanos que estemos de acuerdo con que se hagan los proyectos con las características que se están estipulando. Un caso un caso de éxito, podríamos hablar acerca de todos los comerciantes de la calle de Hidalgo, que se les invitó a una junta con el secretario de gobierno y con el secretario de obras públicas, para que pudieran ser informados de las adecuaciones que se van a hacer a la calle de Hidalgo y los tiempos. Y obviamente ellos, que dependen de su comercio para poder sobrevivir, no estuvieron de acuerdo con muchos puntos, y gracias a ello, gracias a que se organizaron y pudieron dar a conocer sus puntos de vista, es que se logró que se hiciera un decálogo, que ni siquiera llega a 10, pero bueno, digámosle decálogo, de los puntos que lograron negociarse con la administración pública para obtener menor afectación a sus comercios por menos tiempo,
y lograr así que ambas partes resulten beneficiadas. Y si me permiten, se los comento rápidamente. Claro. Para la mejora de la calle de Hidalgo se tiene considerado, y no se tenía considerado así, pero qué bueno que se logró, que sean 3 turnos de trabajo. La gente que va a estar a cargo de la restauración o de las mejoras de dicha calle van a tener 3 turnos, 6 días a la semana y el domingo mediodía. Con esto se va a cambiar que la obra pase de realizarse en 3 meses a 1 mes. Y eso es algo que debería ocurrir con todas las calles. Si tienes gente trabajando un solo turno, te vas a tardar el triple de tiempo que si metes 3 turnos en un solo día. Mira, yo no sé en Cuauhtémoc, pero no creo que haya más de 10 trabajadores, ¿eh? Y llevan más de 3 semanas, pero están casi... Y no nada más ahí, hoy pasé por Hidalgo, no sabía yo que estaba cerrada y me metí por ahí, pues el tráfico, y ya por fin pude salirme de esa calle, y me percaté de que pues había muchos parados en la esquina, pero nada más parados, no estaban haciendo nada. Entonces dices, ¿por qué no están trabajando? Sí. No, a mí no me importa que haya 100, o sea, el chiste es que esos 100 estén trabajando, no nada más que estén ahí haciendo bola y aquí estamos todos muy a gusto platicando y echando relajo, cuando no era ni siquiera una hora en que dijeras era la hora de la comida. Eran las 11 de la mañana y yo no veía gente trabajando. Entonces sí dices, te da coraje, ¿no? Claro. Y dices, ya están haciendo desastre de tráfico, y resulta, ¿qué pasa si dices, pues lo que quiero ver es actividad con la gente? Si no que tengan 100 personas, pero que 10 estén trabajando efectivamente. Y fácil había como unas 20 personas aproximadamente. Okay. Unos con unos chalecos, no me acuerdo de qué color, pero había unos con chalecos como supervisores, y que eran como 6 o 7, y yo dije, ¿para qué tantos, no? O sea... Fíjate, yo te voy a platicar, bueno, antes que todo, un saludo a Vicente Gaitán, que se acaba de unir a este programa. Saludos, Vicente. Rápido de Lili, bueno, dice que nos estaba diciendo de que por qué hoy no circula. Y eso precisamente lo hemos venido platicando mucho en el noticiero, de que no va a ser posible hacerlo en Querétaro, pero sí va a haber verificación de todos los vehículos con placas queretanas y con placas de fuera del estado. Eso ya, y 2 veces al año. No, sí, espérame, pero las patrullas de policía estatal o algunas patrullas ecologistas van a detener los coches que no lo tengan. Sean o no del estado. Sean o no del estado. Ay, qué bueno. Sí. De hecho, bueno. ese nombramiento de ser parte de la megalópolis, que la verdad no sé si me gusta que nos cataloguen como dentro de la megalópolis, ¿no? Ahí con México y el Estado de México. No sé, creo que Querétaro nos cosemos aparte, y San Juan del Río mucho más. Sí. Pero bueno, ya mucho más cerca de la megalópolis, sea que se nos considere parte de la megalópolis, yo creo que sí es importante el hecho de que todos conozcan, y además lo van a poder ver más a detalle en la página de Facebook de Versiones CJR a partir de las 8 de la noche, donde vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? En donde no entra el hoy no circula, pero sí estamos considerados ya dentro de la zona de la megalópolis. Sí, vamos, debemos de estar, estoy de acuerdo yo, en cuestión de ambiental, pues sí, de acuerdo con la megalópolis, que realmente, pues es hasta Tula, hasta Tepeji del Río. Tepeji del Río, sí, es Tepeji, pero de todas maneras digo, yo no creo que sea buena opción. En cuestión contaminante, ¿sabes por qué? Para que tus placas puedan circular. Mira, el problema de la contaminación no nada más son los carros queretanos. El problema de la contaminación es que entran aquí muchos carros de muchos lugares, y yo los he visto. Bueno, en Querétaro, en San Juan del Río. En San Juan del Río, ahorita San Juan del Río y Querétaro, aunque he estado yo allá, obviamente por ahí pasan todos los carros porque es carretera a fin de cuentas, ¿no? Y es un punto para ir a varios lugares. Pero pasan muchísimos carros, camiones, 1000 automóviles, que te puedo asegurar que muchos no están verificados. No. Y obviamente entran a una ciudad a contaminarla, a fin de cuentas entran a contaminarla, y obviamente pasan por San Juan del Río. Y muchos se han quedado aquí, y yo he visto muchos carros viejos sacando humo negro, y también del municipio. Por supuesto, ¿no? Y también los microbuses. Aquí no es de que porque somos los ciudadanos tenemos la obligación, yo creo que aquí tenemos la obligación todos, tanto ciudadanos como municipio, como todos los que pasen por aquí, ¿no? Es un compromiso que ni siquiera deberías estar escrito en la ley, sino que es un compromiso moral con el planeta. Si nos estamos dando cuenta ya de las consecuencias reales que tienen sobre el calentamiento global,
Pues es un poquito sentido común si queremos seguir viviendo en este mundo, ¿no? Pero seguimos con la misma, o sea, ni aquí en San Juan del Río respeta a la gente el no tirar la basura simplemente. Sí, claro. no. Desde si hablamos de contaminación, aquí no respetan. Yo me encontré el sábado, justamente fuimos a una estética y estaba un señor saliendo de su negocio, a un ladito estaba su carro enfrente de la estética y su negocio estaba al ladito, ¿no? Uno de telefonía. Sale y quita tenía su vidrio, como que lo arregló y le puso ahí cinta de esta, ¿cómo se llama? De aislar. No, la cinta para pegar para que no se le cayera el vidrio en lo que pegaba, yo creo. Okay. Ajá. Y lo empieza a retirar, eran fácil como unos 10 pedazos que tenía pegados, y los empieza a quitar y todos empezaron a caer al suelo. Y entonces ya sabes que yo no me cayó la boca, ¿no? Y entonces le digo, oiga señor, su negocio está aquí al lado y aquí hay un bote de basura también por si gusta, Me volteó a ver, se volteó a su carro otra vez y siguió quitando los papeles y los siguió tirando al suelo, o sea, como diciendo, me vale. Te ignoró. Me ignoró por completo. Sí, pero también tenemos mucha gente que el pañal usado lo tira en los prados del Jardín de Independencia o Jardín de los Fundadores. Pero eso es una cuestión que, bueno, ya no nos puedo meter mucho en el tema porque es de cada quien. Sí. Cada quien demuestra su educación a través de que viene mucha gente de las comunidades también. Y ahorita pasando justamente enfrente de ahí de la iglesia, atrás de la iglesia, de la parroquia, estaba un chamaquito haciendo sus necesidades. O sea, las pompas de afuera, muy a gusto, en el jardín, así, terriblemente. En fin, Y hay baños, ¿no? Sí, enfrente hay baños. Oye, nada más, si me permiten, me gustaría comentarles varios de los puntos que tenemos. Vamos a tener el corte comercial, si te parece bien. Va. Y ya llegó el licenciado Pájaro, que también vamos a platicar con él. Él es el presidente del patronato del Centro Histórico de San Juan. Pero antes de irnos, le voy a decir a usted, bueno, Lili nos dice que la mayoría de la población ya no somos queretanos. La verdad es que no. Un saludo a Chicago. Un saludo a Chicago, Illinois. Dice que estamos matando el planeta. Un saludo, Robert Gleason. Vicente Gaitán, lo de las 2 horas en el centro histórico funcionó muy bien, pero toman criterios diferentes y se quitó, pero de que funcionó. Hacemos una pausa en radio y seguimos nosotros aquí en Facebook. Pues seguimos comentando. Mi pierna me dio un calambre. Vamos a pasar a... Esa es una ventaja que tenemos a través de las transmisiones en Facebook, ¿no? Perdón, es que... Muévete tantito para que te le digas no puedo. ¿Sí te dio mucho el calambre? Háblale a... Yo no soy mandadera de nadie. ¡Oh, chiva! Bueno, pues yo Bueno, a lo mejor para aprovechar el tiempo podemos ir comentando estos puntos acerca de cómo va a ser... pues cómo, espérame. La forma de trabajo. Pues sí, pues aquí te va a molestar. Aquí te va a molestar. Sí. Estamos en Facebook en vivo. Sí. Hola, licenciado. Hola. ¿Cómo estás? Saluda mejor ahí. Por favor. Pasa, por favor, adelante. Sí. Te vais a caer. Adelante, licenciado. Siéntate, por favor. Y bueno, pues ahí ya... Bueno, para seguir comentando un poquito acerca de la forma de trabajo con que se realizarán las obras de restauración o de mejora de la calle de Hidalgo, les comentamos a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que como les comentaba en un principio, son 3 turnos durante 6 días a la semana y el domingo durante mediodía. Aquí está bien, ¿verdad? Otro de los puntos dice que no se considerará en la mayor medida de lo posible, el tránsito no se afectará a peatones, clientes y proveedores, esto de los comercios que se encuentran en esta calle que viene siendo una de las más comerciales que tenemos en el centro de la ciudad. Sí habrá penalización del excedente del tiempo mayor al 10%, esto hablando acerca del trabajo que estará realizando obras públicas en esta calle y que por lo tanto se va a penalizar a las constructoras que se encarguen de esta obra en el caso de que se pasen del tiempo establecido. Se habilitarán puentes y lo que se tenga que hacer, dice el escrito, para el tema de los transeúntes. Esto significa que se va a buscar en todo momento que no se afecte el tránsito de peatones en la calle de Hidalgo. Y tenemos 2 puntos más. Uno de ellos es que se le avisará con un día de antelación al corte de energía y agua a los vecinos. Que bueno, ya son bastante regulares los cortes de agua, pero ya en un momento más lo comentaremos. Las reuniones se llevarán a cabo después del término de la primera etapa y esto será convocatoria de obras públicas, quien decidirá día, hora y lugar
para que de esa manera... Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos de la radio, ya estamos de regreso, amigos de Facebook. Bueno, pues estamos aquí comentando todo lo del Centro Histórico. Licenciado Pájaro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de veras, porque tenemos, muchas gracias a ti, porque tenemos muchas cosas que platicar. Hoy estamos hablando prácticamente del Centro Histórico, de las composturas del Centro Histórico, de que no terminan una calle, pero ya van a empezar otra. Y de que realmente, ¿qué desde tu punto de vista como presidente del patronato del Centro Histórico, qué se tiene que hacer? Porque va a ser un problema grave en unos días más con la entrada de los niños a la escuela. Sí, inclusive es algo de los temas que estábamos comentando hace un momento. Estuvimos con el presidente municipal en relación a la apertura de la calle de Hidalgo, bueno, la calzada de Hidalgo, que propiamente es su nombre. A veces perdemos también la noción de los nombres de las calles. Y es una de las circunstancias que estábamos pidiendo, que ojalá fuera rápido, que fuera de una forma muy concreta lo que se está haciendo en el centro histórico para no afectar lo que menos se pueda, más bien que no hubiera estas afectaciones tanto al tránsito, al comercio y a los que habitan en esa zona del centro histórico, ¿no? Hay un punto interesante. A veces pensamos que las obras se tienen que esperar, que terminar una, terminar otra. Algo que es importante es los recursos económicos. Si no se utilizan los recursos económicos, muchas veces pensamos, bueno, pues ya que se queden guardados para otro tiempo y hacer la obra en otro momento. Desafortunadamente, como está la situación del país, si no utiliza los recursos económicos, pues lo que está haciendo el gobierno federal e inclusive el gobierno estatal es retirar esos recursos económicos. ¿Estos recursos entonces provienen de las arcas estatales de y las federales? Arcas federales y estatales. Okay. Ajá, entonces, si no utilizamos los recursos, lo más seguro, o lo que pudiera pasar, y que ya ha pasado incluso aquí en San Juan del Río, es que esos recursos se regresen. ¿Es en forma tripartita o cómo se está realizando? Es en forma solamente federal, federal, estatal en algunos casos, tripartita en algunas cuestiones de servicios, como es en caso del cambio de tubería de aguas, etcétera, etcétera. Que proviene del recurso de Japan. Que proviene del recurso de Japan en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos platicando, bueno, tú pasas todos los días ahí por Cuauhtémoc, va demasiado lento. Sí, y esa es una de las cuestiones que estábamos comentando, ¿no? De cómo se pudiera agilizar. En el caso de Hidalgo se nos estaba explicando en ese momento, y cuando llegué, Pablo estaba leyendo el comunicado, que se van a hacer en 3 turnos los trabajos. Es lo mismo que estamos pidiendo ya para la calle de Cuauhtémoc, en razón de que se haga más ágil esta obra que se está realizando en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, porque algo que dilató en Cuauhtémoc, déjame comentarte, y es una circunstancia de lo que tú mencionabas, sí, es en cambio de tubería, sí, que fue muy complicado en el caso de Cuauhtémoc. Yo creo que has de recordar tú ahí afuera de tu casa que hay una tubería muy pequeña y ya muy antigua. Entonces eso al momento de estar sacando, de estar colocando la nueva tubería, pues trae cierto grado de dificultad. Desafortunadamente nuestra ciudad ha crecido tanto que el centro lo abandonamos en la prestación de los servicios, y cuando queremos cambiar los servicios, pues nos encontramos con muchas sorpresas. A lo mejor no es justificante, sin embargo, en un momento determinado el mantenimiento como tal no se dio. Te puedo hablar, ejemplo, de la Japa, ¿no? En el centro no tenemos ni siquiera planos de las redes de agua, cosa que ya tenemos en muchos fraccionamientos, ya tenemos en nuevos desarrollos habitacionales, y muchas zonas, como gran parte de la zona oriente, pues ya tenemos planos de dónde están nuestras fuentes de agua, dónde está nuestro sistema de agua. En el centro no lo tenemos. En el centro, si truena una tubería por X o Y motivo, tenemos que cerrar todo el centro. Sí, claro. Ajá, porque tenemos que esperar a que se seque la tubería, que no corra el agua, y poderle dar solución al problema que hay, ¿no? Recientemente pasó, ejemplo, ahí en la Avenida Juárez, fuera de un banco que desafortunadamente pues tronó la tubería por X o Y circunstancia, tronó. Pues ¿qué se tuvo que hacer? Cerrar todo lo que abastece el centro para poder reparar eso. Muchas veces pensamos, bueno, es que es más fácil nada más que cierres esta parte. En el centro no lo podemos hacer. Eso es una de las circunstancias. De la misma manera pasa, entiendo, también en San Cayetano y Santa Cruz Nieto, que son parte de la misma red. Son partes de la misma red, y que son partes que se fueron desarrollando casi al parejo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya fraccionamientos, los que están pegados ahora cerca a San Isidro, los del Espíritu Santo, donde están los Nogales, toda esa zona, que ya están por redes, y que en ese sentido pues ya se puede atender solamente de forma independiente cuando hubiera esas circunstancias, ¿no? Es un
poquito de lo que ha pasado. Sí nos preocupa la circunstancia de las obras, sobre todo porque están haciendo algunas en conjunto, como es el caso del centro histórico. Sí. Tenemos Cuauhtémoc, tenemos ahora la calle de Hidalgo, pero sin embargo creo que al final de cuentas eran necesarias hacer, o son necesarias hacer, y sí lo que a lo mejor tendríamos que pedir aquí a la autoridad municipal es la agilidad de las obras, ¿no? Que la agilidad también corresponde a que se hagan bien las obras. Claro. Porque a lo mejor podríamos pedir agilidad y la obra no se hace bien. Claro. Entonces yo creo que se tendría que hacer con agilidad y una obra correcta. En el caso de la calle de Cuauhtémoc, que comentas que hay drenes que son demasiado pequeños y antiguos, ¿estaban ya provocando algún problema esos drenajes? Ya teníamos ahí fallas constantes en el servicio. Bueno, aquí Fer, que es vecino de la ya teníamos problemas. No, pongo el ejemplo de Fernando porque es vecino de ahí. Pero sí teníamos problemas en ese sentido, ¿no? Del abastecimiento y de la prestación del servicio. Ahora, lo que se va a realizar entonces es el cambio de esos ductos de drenaje. Que se cambia tubería de drenaje, va a seguir colocando, se cambia tubería de... Se va a colocar adoquín, ¿verdad? Como sí, se va a quedar adoquín, así es. Porque tenemos ejemplos como el de Rayón, que aunque quedó muy bonito, pero se sustituyó la adoquín de cantera por concreto hidráulico, que el cual no permea el agua, y eso obviamente genera un torrente en el caso de lluvias. Sí, bueno, el concreto hidráulico, recuerda que al final de cuentas tiene también una circunstancia, una superficie que no permea completamente, pero sí permite alguna cierta filtración del agua, ¿no? Y además está autorizado por el Instituto Nacional de Antropología, como no solamente es el caso de San Juan del Río, tenemos casos muy ejemplares como la Ciudad de México, la calle de Madero, se cambió por completo todo lo que era. ¿Y las calles que tienen pavimento, licenciado? Las que les pusieron pavimento y tenían adoquín, y que incluso se puso pavimento sobre el adoquín. Mira, aquí en específico, esa calle te refieres a la calle de Pino Suárez, Pino Suárez Norte. Es. Ahí teníamos dos circunstancias. Ahí soy vecino. Ahí sabes bien. Ahí el centro de la ciudad se divide en dos partes en esa calle. El centro histórico, del perímetro de zona de monumentos históricos en Pino, solamente es de Juárez, aquí de Cerdán. Esa es la zona del perímetro de zona de monumentos históricos, el polígono. Y de aquí de Cerdán a Gómez Farías es zona centro. Entonces, cuando se autoriza la obra, bueno, pues se autorizó zona centro para colocar el chapopote, el pavimento, ¿no? Desafortunadamente ese pavimento ya había resentido algunos daños. El primer daño fue cuando se construyó una tienda comercial, puedo decir marcas. Se construyó Chedraui y la maquinaria destrozó mucho esa parte del adoquín. Inclusive ya una parte se había hecho con pavimento exactamente afuera de la tienda. No sé, habría que ver las administraciones. Tiene años, tiene más de 6 años. Sí, no terminé de comentarte. Habría que ver por qué las administraciones de su momento no cobraron esos daños que ocasionó Chedraui. Y se quedó así, ya con el pavimento. Tú sabes que es más fácil reparar el pavimento que reparar el adoquín. Entonces, ya parte de Pino ya estaba con el pavimento. La otra parte se dañó en la época del ingeniero Gustavo Nieto, cuando tú estuviste incluso en la administración municipal, en donde se metió el cableado subterráneo. Media calle se levantó y se colocó el adoquín. Sin embargo, ese adoquín no fue colocado de manera correcta. Incluso había ya hundimientos en ese sentido. Y bueno, a partir de esos hundimientos se tomó la decisión de colocar en ese momento el pavimento. Yo sé que no es lo correcto, sin embargo, yo creo por cuestiones de economía se hizo. El pavimento, el adoquín queda abajo, eso nos queda claro. Yo creo que sí, a lo mejor podrían considerarse en un momento de tener doble gasto, pero se puede recuperar el adoquín, como se ha hecho en algunas otras ocasiones. Sí, el cambio de toda la carpeta de pavimento, pues lógicamente en ese momento sí saldría oneroso para la administración, y de todos modos se necesitaba darle un mantenimiento como tal. A lo mejor no es el justificante, sin embargo creo que fue una medida necesaria para la circulación. Recordemos que en la calle de Pino se cambió también en la época del ingeniero Gustavo Nieto la circulación y se metieron rutas de taxivanes. Entonces eso ha perjudicado grandemente de manera muy concreta
lo que es la carpeta de circulación por el tránsito también de taxivanes, ¿no? En este caso la parte gravosa de poner el pavimento, una nueva capa de asfalto, sobre todo es por la altura que tienen las banquetas actualmente. Si consideramos que cada administración que entra, del color que sea, simplemente empiezan a parchar y empiezan a reencarpetar sobre la capa anterior, entonces eso está generando inundaciones dentro de los locales. Es un de las ejemplo casas. en la calle de la Avenida Juárez, ¿no? Así es. Tú recordarás, bueno, recordaremos cómo era la antigua calle Real, que incluso estaba como si fuera un hondo ahí en ese sentido, y desafortunadamente por las circunstancias, a veces hasta de economía, ¿sabes qué? Nos surge hacer esto y pues urge realizarlo, pues han colocado capas y capas y tenemos ese problema en el centro de la ciudad, ¿no? Que es una de las cuestiones que, bueno, yo creo que a la autoridad se le tendría que estar pidiendo de manera permanente cómo podemos solucionar esa cuestión. Hay otra calle también, no sé si la tenga planeada, pero es Palacio. Riva Palacio. Mira, yo desconozco en ese sentido. Sí, está imposible. Recordarás la historia de Riva Palacio. Riva Palacio también era una calle empedrada, y se adoquinó en la época de Salvador Olvera. Sin embargo, en la época del contador Francisco de Aiseca se abrió, recién adoquinada, se abrió la calle para meter el colector pluvial que conduce gran parte de nuestras aguas de lluvia del centro hacia lo que es la parte de San Isidro y toda esa zona, ¿no? Que baja incluso aquí por la calle de 5 de Mayo. Entonces ahí fue, desde esa época, de la época del contador Francisco de Aiseca, no quedó bien, y aunado a que también en la época del ingeniero Gustavo Nieto se abrió para el cableado subterráneo. Entonces sí ha tenido, es un sufrimiento sobre sufrimiento sobre esa calle. Por ejemplo, en estas calles que se están interviniendo, se está considerando o se va a realizar el cableado subterráneo de dichas calles para que se aprovechen las obras de mantenimiento. Yo creo que si recuerdas, Pablo, en estas calles, lo que es Riva Palacio, Pino, ya está la infraestructura. Pero Cuauhtémoc se está metiendo algo, yo desconozco, habría que ver el proyecto ejecutivo, pero no sé en Cuauhtémoc. Ahorita en Hidalgo sí se nos comentó esa infraestructura, se va a realizar. Y Rayón también sí tienen esa infraestructura. De Rayón sí soy testigo de que se metió la infraestructura para el cableado subterráneo. En Hidalgo ahorita se nos comentó que sí se debió meter el cableado, la infraestructura, no el cableado, la infraestructura del cableado subterráneo. Porque siendo una calle tan comercial, mejor que la afectación sea una sola vez, pero que se generen todos los servicios necesarios para que no se vuelva a molestar. Sí, incluso si te acuerdas, en la época de ingeniero Gustavo, yo fungía como presidente de Cámara de Comercio, y alguna vez en un pensamiento en voz alta dije, pues ya hasta deberíamos de meter el sistema de gas. Claro. Porque, ejemplo, tenemos el caso de la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro, que tiene el gas ya allí en las calles del centro, ¿no? Bueno, yo creo que en algún momento se va a tener que hacer esto. Es necesario. Hay en las calles de Madero, en Querétaro, que es donde tengo la referencia por mi abuelita. Híjole, yo creo que hace 40 años, 45 que empezó años el servicio de gas, ¿no? Yo creo que aquí también estamos un poquito, pues ¿Qué podemos decir? De inversionistas y de personas que tengan esa inquietud de brindar ese otro servicio a los sanjuanenses. Y como bien lo dice Pablo, ¿no? Yo comparto la opinión de Pablo. Creo que cuando se hacen este tipo de estructuras, pensar en un futuro para estas circunstancias, ¿no? Yo esperaría que en las siguientes calles o en las siguientes obras, siguientes administraciones, pues ya tengamos ejemplos, no solamente el servicio del alumbrado, del teléfono subterráneo, sino que pensemos también en otro servicio que pudiera ser el gas en el centro de la ciudad, ¿no? Pues ¿y por qué decir en el centro? Yo creo también en algunas otras zonas, por supuesto. Bueno, y regresando a Cuauhtémoc, sí es muy lento, ojalá que se vaya a 3 turnos, sería lo ideal. Yo creo que cualquier obra, Fer. Yo creo que cualquier obra, ¿no? A la larga será más barato para todos. Lo que pasa es que llevan la mitad, ¿te parece bien? Sí, así es. Bueno, la mitad de esa calle o de esa cuadra entre Zaragoza y 27 de septiembre están. De un lado creo que ya va la guarnición de una banqueta, del lado ya va la guarnición de Japan. Del otro lado no hay banqueta. Bueno, hoy se levantó la banqueta. Está bien. Sí se metió los ya se metió todo el drenaje, se cambió toda la infraestructura de agua potable de las casas, ya se cambió por completo. Creo que ahí vamos ya de ganancias. Se cambió también el soporte de cada parte del drenaje y de lo que es el agua. Se tiene que meter el tepetate y todo lo que lleva. Y ahora viene pues el levantar el adoquín.
Sí, que ciertamente pues es parte de lo que se va a hacer de la remoción, hasta donde yo entiendo de todo el adoquín afectado y que se va a ser sustituido como tal, ¿no? Pero a ver, esa es la pregunta que quisiera yo hacerte. El adoquín afectado, más no todo el adoquín. Creo que parte del adoquín todavía se va a conservar, creo, no estoy seguro, habría que preguntar. Digo, te lo digo porque estuvimos en algunas juntas y tengo entendido, la primera vez se dijo que era todo el adoquín. Ajá. Después se empezó a manejar extraoficialmente que era el adoquín afectado. El adoquín afectado. Después, los vecinos la verdad queríamos que no fuera adoquín, queríamos que fuera concreto. Ahí el Instituto Nacional de Antropología dijo que no. Así es. El problema del Instituto Nacional de Antropología es que dice no a todo. Sí, y o te dice no o te dice sí, porque tenemos otro caso que fue en Morelos, donde todo se cambió, ¿no? Sí, pero voy a esto. Hablábamos hace un ratito antes de que llegaras de que los centros de manzana para estacionamiento y demás. Ah, sí, claro. Pero ahí también en esa zona se cayó una barda, ahora que llovió días, lastimó 2 coches. Y de alguna manera no componía la barda porque Antropología decía que no, que era una barda de no sé cuántos años, y pues por lo mismo tenías que arreglarla, ¿no? Entonces, eso es lo que nos encontramos en el centro histórico, porque cuando Antropología e Historia te dice sí va, pues sí va bajo sus lineamientos y cuesta mucho, y no vivimos en un país del primer mundo. Pero entonces, ¿cómo buscarle también al centro histórico de la gente que no tiene a lo mejor la capacidad o el dinero para que pueda remodelar su casa de acuerdo al INA, pero no con esos costos? ¿Qué pasa ahí? Mira, sí es una circunstancia complicada, sobre todo, como dices, la remodelación, la restauración, es caro en ese sentido, ¿no? Y yo creo que muchas personas han preferido que se pierda en lugar de arreglar como tal, ¿no? En razón de la circunstancia de los costos en un momento determinado. Sí. Yo creo que aquí... ¿Cómo mantienes tu centro histórico bonito con esos costos y con esas locuras? Sí, claro. Perdón, pero yo así lo pienso. Sí, yo creo que aquí tendríamos que empezar a tocar puertas junto con el propio instituto y ver los mecanismos que en un momento determinado se pudieran llegar a hacer para gestionar apoyos económicos en ese sentido. Es complicado, sí, porque pues bueno, ustedes saben que ejemplo el presupuesto para cultura y para estas circunstancias es el menor en toda la república, ¿no? El gobierno federal, estatal, los municipales, el recurso que destinan, ejemplo, para las cuestiones culturales o para las cuestiones en este sentido históricas, pues es el mínimo, ¿no? Pero a lo mejor se tendría que hacer algunos otros elementos. Yo recuerdo hace algún tiempo, ejemplo, la ley de ingresos del municipio de San Juan del Río mencionaba de que si tú arreglabas tu casa, ya no está, desafortunadamente, pero era un ejemplo, que si tú arreglabas tu casa y lo comprobabas de acuerdo a un peritaje de antropología, no se te cobraba el predial en el gasto que tú habías hecho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Gasté 5 pesos y el predial era de 10, solamente voy a pagar el 5 y todavía en descuento que me correspondía, etcétera, etcétera. Bueno, creo que son incentivos que se pueden volver a buscar. Yo no digo que estuvieran limitados, sino que se puedan volver a buscar siempre y cuando se reúnan las especificaciones. Sí hay 2 contrastes también, Fer. Ejemplo, hay algunos que han abusado argumentando estas circunstancias. ¿Sabes qué? No tengo para pagar. Espero que se caiga otro. No, deja de eso. Ya se cayó todo, aprovecho y construyo nuevo completamente o van a la noche y lo tiran, ¿no? Es que están... abren puertas o ventanas. Sí, no, bueno, hay una casa en la calle de Hidalgo, en la calle, perdón, de Avenida Juárez, que tenía ejemplo el mosaico, uno de los mosaicos más antiguos que habían llegado con el cemento de Inglaterra de principios del siglo XX, y incluso la parte de los techos que se tenían todavía de zinc, que ya no es tan fácil conseguir, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dejar que se vaya cayendo poco a poco, de repente pues, se cayó, vamos a tirar todo lo que resta y adiós historia en el momento determinado, ¿no? O sea, son muchos contrastes, son muchos elementos. A lo mejor para los que nos interesa un poquito la historia, pues bueno, sí nos fijamos en eso, pero a lo mejor a alguna persona, pues a mí me interesa el negocio. Oye, ¿y qué pasó entonces con el cine que estaba en la calle de 27 de septiembre? 16 de septiembre. Bueno, el cine... 16 de septiembre. Aguántenme tantito. Vamos a hacer una pausa comercial, hacemos una pausa en radio, nos quedamos aquí en Facebook y regresamos en un momento más. Ok. Listo. Ahora sí. Ahora sí, ya seguimos acá.
Platícame, ¿qué pasó con ese cine? Mira, el cine realmente el valor histórico se había retirado en 1931. O sea, el valor histórico que pudo haber tenido de lo que era el Teatro Hidalgo del siglo XIX se derrumbó en 1930. Sí, cuando se vendió por parte de Saturnino Osornio y se habilitó como cine, okay. Propiamente, o sea, no tenía un valor incluso ya histórico, lo único que podría tener valor histórico eran las entradas, pero estaban completamente ya dañadas, no tenían ninguna circunstancia histórica. Ajá. O sea, a lo mejor podría tener una circunstancia incluso, y creo que es interesante, pues sentimental para muchos sanjuanenses. Y creo que es válido en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque fue un lugar de entretenimiento, fue un lugar de espectáculos públicos, fue un lugar incluso social, porque ahí fueron inauguraciones de ferias. Creo que apreciábamos más verlo en huelga con su eterna bandera rojo con negro, pero sabíamos que adentro había butacas. Así es. Que saber actualmente que es un inmueble que se habilitó, se arregló como estacionamiento, como centro comercial, y es un elefante blanco que nunca va a ser poder utilizado para tal. Que no se va a poder utilizar como tal. O que se tiene que dar otro uso. Eso de tocar a las propiedades. ¿Por qué no se pudo como estacionamiento? Pues yo creo que ya estamos de regreso, amigos de radio del Observador de Querétaro. Ya seguimos aquí platicando. Estamos platicando del antiguo Cinelandia. Y que ahora, pues ya no digo el antiguo Piojito que le llamábamos también. Y que era muy interesante ir allá a la Cayola. ¿Sí? Era muy interesante, ¿verdad? No, y era permanencia voluntaria, además. Permanencia voluntaria. ¿no? Yo creo que era. Oye, pero la razón por la que no se le dio uso como estacionamiento actualmente, y eso que tiene el letrero y tal, el problema es de que la rampa que hicieron está tan empinada que ha habido vehículos que literal se quedan nadando encima del tope que tienen ahí para la rampa. Está mal planeado. Entonces se quedan atorados los coches ahí. ¿Te acuerdas que alguna vez se quedó atorado el vehículo de Obama, la bestia? Que se quedó en un tope. Lo mismo sucede ahí. Sí, o sea, está mal planeado, ¿no? Entonces, bueno, ahí los propietarios tendrían que hacer modificaciones. Yo desconozco cuál es el sentir de los propietarios, pero sí no está mal planeado. Yo creo que se puede destinar para otras cuestiones siempre y cuando haya una inversión, definitivamente, y bueno, darle otro uso a eso. Pero no tenía valor histórico, o sea, nos referimos a la circunstancia que tenía el Teatro Hidalgo en un principio. En eso entraron Maximiliano y Carlota supuestamente. No, para nada. No, yo creo que la circunstancia, yo creo que hay que valorar los edificios. Bueno, enfrente está uno de los más hermosos edificios que tiene San Juan del Río, y yo creo que ahí es donde empieza el valor histórico de las construcciones, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Hace días estábamos platicando, cuando estaba ahí la Universidad Mesoamericana, y se estaban publicitando a través de banderolas ahí en los balcones, ¿no? Platicamos con el director de la universidad, le explicamos el valor histórico, y bueno, en próximos días van a empezar a retirar su forma de publicidad para conservar este edificio. Yo creo que nos llama más la atención el edificio que se vea como debe de ser. Estoy hablando del edificio de la Guadalupana, que es de cantera, que además es de cantera, y que además fue la primera sede de un ayuntamiento de San Juan del Río en la época independiente, ¿no? En ese tiempo la calle tenía el nombre de la calle de Don Esteban. Que Don Esteban, además, para los que no lo saben, fue un benefactor sanjuanense del que incluso se dice, por escritos que se han encontrado, que fue el que patrocinó económicamente el que se pudiera construir el puente de la historia. Hasta ese punto la grandeza. Bueno, acuérdate que el puente de la historia se construyó por benefactores, no lo construyó ni el gobierno virreinal, lo construyeron a partir de benefactores y de las ganancias de las canoas. Pero si consideramos la cantera de la Guadalupana, que es igual que la del puente de la historia, hay cierta es la prueba. Cantera morena sanjuanense, la que nos da orgullo a los sanjuanenses, esa cantera que viene de las Peñitas, y que es orgullo para San Juan del Río, esa cantera, y que la vas a encontrar en Santo Domingo, la vas a encontrar en Jesucito, la vas a encontrar en el Puente de la Historia, la vas a encontrar en las obras antiguas. También sabes dónde, en el portal de Reyes. En el portal de Reyes. Frente a un bar. Ahí están las lápidas del Panteón, que son de ese mismo tipo. De ese tipo, ¿no? Entonces es parte de la historia del centro. Armando San Vicente dice que un saludo al licenciado Pájaro, el mejor maestro de Derecho Civil que se pueda tener, que haya existido en esta ciudad. Bueno, que ya le puedes decir que ya tiene 10, por favor. No, eso quiere. Sí, ¿verdad? Eso se vende. Oye, licenciado, hablando de centros importantes, históricos, el portal de la empacadora. En portal de la empacadora. Ya vimos un anuncio muy grande ahí que ya se va es lo que te iba a comentar, que ya se iba a arreglar. Nosotros como Patronato del Centro Histórico indagamos un poquito sobre la propiedad de lo que es el portal de la empacadora.
nos dimos a la tarea de preguntar por ahí, encontramos que es una sociedad de más de 22 personas que originalmente querían intención de construir un hotel, hacer un hotel. De hecho, se quedó al 80%. Y se quedó ahí con esa circunstancia, y lo clásico que pasan en las sociedades, los problemas internos. De lado de sus problemas internos, se quedó en esta circunstancia. Es una propiedad privada. Desafortunadamente, ahí no se puede intervenir como tal por ser una propiedad privada. Sin embargo, ahora sorprende el letrero que se ha colocado. Hace días vi también que estaban bajando material ahí en la entrada del portal de empacadora. Suponemos, y vamos a dar el beneficio de la duda de que se vaya a restaurar. Creo que es un edificio muy emblemático del centro de la ciudad, sobre todo por los antecedentes que tiene ahí la empacadora en Tepeyac. Fue un cuartel. En el cuartel era enfrente, donde ahora están unos laboratorios. Ahí fue allí era el cuartel del ejército. Era parte del uso. Era del uso, pero el cuartel estuvo donde ahora están los famosos laboratorios de muchos años fue de la familia Garduño. Así es, allí fue el cuartel. Además del empacador también estuvo ahí la Canon Mills. Sí, una de las empresas que al final de cuentas dieron el cambio a la industrialización en San Juan del Río, ¿no? Y yo creo que de empacadoras pues también tiene muchos recuerdos en el sentido de esa producción que salió de San Juan del Río, de la empacadora Tepeyac, con las carnitas enlatadas y algunos otros productos que surgían de aquí de San Juan del Río, y que a veces pensamos que, bueno, San Juan del Río no producía alimentos. No, claro que producía alimentos, y era una de las partes interesantes del centro del país en la producción de este tipo de productos. En ese sentido, vale la pena comentar, sobre todo con nuestros amigos y la gente que ha llegado a San Juan del Río. San Juan del Río era era la boca de tierra adentro. Se le ha llamado pues el inicio de la Ruta de la Plata, o el vértice de los Caminos de la Plata. Y ahí la parte interesante es que aquí en San Juan surgieron las famosas chavindas. Existían también sombreros de mimbre, artesanía de mimbre. Bueno, el mimbre surge aquí, toda artesanía surge aquí, sobre todo con los artesanos de Santa Rosa Xajay, que eran parte de los... El ópalo, de la descendencia, el ópalo, las riatas. Las chavindas. Para la charrería, inclusive algunas personas que conocemos de Chihuahua venían exclusivamente a comprar riatas aquí a San Juan. Por la forma en que se realizaban y por la calidad que se tenía, ¿no? Sí, así es. En ese aspecto, nada más para comentar que era tal la tradición que se tenía turística y artesanal en San Juan del Río, que era conocido en todo el país. La feria de San Juan del Río en ese momento tuvo su auge. Venían, incluso había para la feria, venían partidas de la Ciudad de México, de tren, a San Juan del Río, justamente en los tiempos de feria. Venían autobuses de japoneses y gente extranjera, justamente a los ópalos que tenía la familia Pérez Cabrera en la Guadalupana, y había todo un movimiento, toda una algarabía por la cuestión turística artesanal que tenía en San Juan del Río. Cuando se le empieza a dar la connotación industrial en los 70s con Gustavo Nieto Ramírez, es cuando empieza a cambiar los usos de suelo, empieza a haber problemas de mezcla en cuanto a la actividad, si es industrial o es turística. Al momento San Juan se le considera industrial, pero no hay que dejar de lado el hecho de que incluso lo que es la vendimia, lo que es la producción de vinos, empezó en San Juan y no en Tequisquiapan. Entonces yo creo que sí es importante. Sí, por ejemplo, las mejores uvas de la región pues eran las de San Juan. ¿Sí? Bueno, yo les voy a decir una cosa, no era Pérez Cabrera, era Cabrera Escobedo. Cabrera Escobedo, don Francisco Cabrera, que fue presidente municipal de San Juan del Río. Saludos a Rafael Carranza, a Naomi también allá en el Sagrado Corazón. Mario Ángeles te manda un abrazo y un saludo. Muchas gracias. ¿Qué nos platicas, Mónica? Tenemos como 3 minutos de programa. Oye, a ver, yo quiero saber una cosa del centro histórico, tú que estás en el patronato. Platícanos por qué no han hecho nada con respecto a los anuncios y darle un mejor aspecto a lo que es el centro. Mira, sí se está trabajando, inclusive la semana pasada tuvimos una reunión en Canaco, donde comerciantes de la calle de Hidalgo, de la calle 16 de septiembre, de la calle de Guerrero, se comprometieron al cambio de anuncios. ¿Comprometieron en cuánto tiempo? En cambiar, estamos valorando sobre todo las cuestiones de cómo vamos a cambiar esos anuncios. A lo mejor pudiéramos poner, ¿sabes qué? Tienes un límite de 3 meses.
creo que no es tanto de poner el límite de 3 meses, 2 meses, 1 mes, etcétera, etcétera, sino empezar a concientizar al comerciante la necesidad de transformar su imagen urbana, su imagen de su negocio en un momento determinado. Canaco, ejemplo, te comento, la semana que entra va a poner uno de los letreros ya autorizados por Antropología y por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y que fue o que es la base de la propuesta que se tiene para el centro, ¿no? En la calle de Hidalgo, por ahí, el caso de Fletchy, con nuestro amigo Arturo Esquivel, se ha comprometido a retirar todas sus lonas de las zapaterías. Entonces, creo que al final de cuentas es parte del trabajo, pero de concientizar. Porque lo de menos había sido, incluso te lo puedo comentar, que como patronato aplican reglamento. Pero si aplicamos en reglamento vamos a tener más problemática, porque incluso a veces pensamos que aplicar un reglamento se va a cumplir. Yo creo que ahí habíamos tenido más problemas, incluso hasta en cuestiones legales. Vamos a concientizar primero al comerciante, al habitante de la zona centro, del valor que tiene el centro, del valor que tiene San Juan del Río y del valor que se le puede dar al comercio. Pero también no restrictivo, sino lógicamente esto no va a ser permanente, porque a lo mejor a lo mejor no sé si sea tu pregunta, Fernando, sí, a lo mejor de que, oye, es que siempre va a ser así, siempre va a ser, no, yo creo que va a tener que llegar un momento. ¿Cuánto tiempo? No sé, a lo mejor puede ser 1 año, puede ser menos tiempo, en donde, ya la mayoría ha cumplido o se cumplió este objetivo, ahora sí aplica el reglamento. ¿Por qué? Porque ya la gente empezó a reaccionar, porque ya la gente entendió esta circunstancia. Hay una mayoría de gente. Así es, porque una mayoría hay un cambio, ¿no? Y es lo que estamos viendo, incluso nos llamó mucho la atención que acudieron los comerciantes, pensamos que no iba a ir nadie. Cuando llegamos a la reunión, pues teníamos el salón de Canaco, si no lleno, con cantidad suficiente de comerciantes del centro que están interesados en estas circunstancias. Y pusimos ejemplos de ciudades que han funcionado, ¿no? San Miguel de Allende, el propio Querétaro, Tepozotlán, aquí en el Estado de México, Aculco, tan cercano que lo tenemos, han hecho esos cambios, ¿no? No queremos que nos pase como el caso de Celaya, que en el centro histórico de Celaya desapareció. O Acámbaro. Se perdió, o Acámbaro, ¿no? ¿Por qué? Por la circunstancia del comercio y la destrucción de los inmuebles. Falta de interés, diría yo, de ciudadanía y autoridades. Y ahora que quieren recuperar, porque hemos estado en Celaya en algunas circunstancias, y ahora que quieren recuperar el centro, es imposible. Dices tú, pues ¿para dónde, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque es imposible. Claro. Entonces, es concientizar. Yo creo que este tipo, incluso el programa que ustedes tienen y que se pueda platicar de esto, nos lleva a ciertos elementos de, mira, creo que San Juan del Río vale la pena. Y creo que vale la pena incluso hasta invertirle, vale la pena cooperar con San Juan del Río, pero siempre y cuando concienticemos a las personas, ¿no? Y lógicamente vendrá en su momento, pues, la aplicación del reglamento. ¿Sabes qué fallaste? Pues con la pena. Se tiene que aplicar una norma que incluso fue autorizada por tus representantes, que en este caso es el ayuntamiento. Exactamente. Bueno, bien. Interesante. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. De verdad ya estaremos platicando más, porque siempre hablar del centro histórico va a ser importante y hay muchísimos temas que tengamos que sacar y que tengamos que platicar y ver, así como lo de los anuncios que me dices va paulatinamente. Sí, claro. Así hay otras cosas más. Sí, tenemos muchas cosas que hacer en el centro histórico. Creo que tenemos el caso de la restauración de edificios. Creo que es importantísimo dar opciones. Hay cambios en el Instituto Nacional de Antropología aquí en el estado. Creo que viene una etapa diferente y creo que tenemos que aprovechar eso. Pero creo que también tenemos que tocar puertas nosotros en un momento determinado, como el caso que comentábamos hace un rato, y llamar la atención, ¿no? Yo creo que es el momento para que conservemos San Juan del Río y no se pierda como en algunos otros casos que hemos visto. Que no suceda lo mismo. Oye, esperemos que concienticen rápido a la gente del centro, porque luego así se pasan Pues yo creo que la gente... Sí, ya los estamos hablando con ellos y están entendiendo. Y pasan otros 3 años y no, es que ya lo estamos hablando con ellos. Y te la pasas así año tras año, tras año. Pero es lo que comentábamos, ¿no? Es lo que comentábamos. O sea, va a llegar un momento en que al final de cuentas vamos a tener que aplicar la normativa, o se tiene que aplicar la normativa, ¿no? Antes de que suceda la pérdida absoluta, ¿no? Y concientizar no se refiere también a soportar. Sí, digo, yo creo que concientizar... Pasas por Hidalgo, por ejemplo, yo he pasado por Hidalgo y hay una tienda que vende... de hecho piratería, que supuestamente está prohibida, y en el mero centro, y está toda la pared de afuera completamente tapizada de piratería. ¿Cómo pueden permitir eso? De películas porno. No, de todas. No he visto qué tipo de películas, pero ahí está lleno de películas. Porque aquí nos van a cortar muy feo. Nos podemos quedar
3 minutos más en Facebook y despedimos la transmisión en radio, por favor. Para terminar con esto, muchísimas gracias, sí, porque ya nos dieron permiso. Sí, aquí el tiempo es el tiempo. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon por radio, de verdad, muchísimas gracias también en YouTube. Gracias, nos da mucho gusto que esta empresa esté creciendo tan rápido y tan bien. De verdad, muchísimas gracias. Pablo. Bueno, pues nada más comentar que si San Juan del Río es todo un privilegio poder vivir en esta ciudad tan hermosa, yo creo que vivir en el centro histórico es toda una responsabilidad para todos los que viven y son vecinos de este patrimonio de la humanidad. Entonces yo creo que es importante que nos pongamos toda la camiseta de San Juan del Río, que nos olvidemos de partidos, de intenciones y de voluntades, y que nuestra mayor motivación sean las futuras generaciones de nuestra ciudad. Claro que sí. Muchas gracias a Robert Gleason allá en Chicago, también muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo lunes 6 de la tarde. Muchas gracias. Nos quedamos en Facebook un ratito. ¿Y luego qué? Bueno, ahora sí ya seguimos. Denme chance. Yo estaba esperando a ver a qué hora me corta y no. Pero aquí lo importante, yo creo que de todo esto es de que el centro histórico sí se tiene que cambiar. Hidalgo está espantoso. Sí, claro. Es la peor calle que he visto, sí. Digo, no. Mira, ya se ha hecho. No tenemos que presumir. Y se ha podido. Sin embargo, yo creo que hemos dejado en un momento determinado un letardo en ese sentido. Sí se puede hacer. San Juan del Río ya lo he hecho en algunos otros momentos, pero tendremos que volver a retomar estas circunstancias. Como bien dice Pablo, pues es la herencia que vamos a tener que dejar a las siguientes generaciones. Claro, ¿no? Simplemente cuando empezaron a hacer el cableado subterráneo, ¿no? Deberían de haber empezado primero por esa calle, para mi punto de vista. Era difícil. En ese tiempo yo te puedo comentar que los comerciantes de la calle Hidalgo era muy complicado. Se entiende que tengan que defender su actividad económica y no es nada fácil convencerlos. Por eso ahorita me parece muy bueno, muy loable de parte de la administración el que puedan hacer una comunicación tal con los comerciantes que les permitan intervenirla. Sin embargo, en su momento era complicado. Yo comparto con Pablo, nos tocó a nosotros estar por ahí en diferentes trincheras y era muy complicado haber iniciado en Hidalgo. Yo creo que habíamos tenido muchos problemas, habíamos tenido tanto los ciudadanos como la propia autoridad en el momento de determinar. Aquí nos dice Vicente Gaitán que está peor Palacio. Está peor, sí, claro, está peor de piso, la calle, vamos. Sí, pero Hidalgo es una bola de colores. Todo horrible. De esas lonas. De todo. Hay, bueno, incluso hasta la calle, ¿no? Si recuerdan cómo está el adoquín por ahí, baja una gran cantidad de agua por Hidalgo, entonces eso erosiona. Entonces sí es toda una serie de elementos. Las banquetas están espantosas. Yo vi un día caí en su silla de ruedas a una persona que se tuvo que bajar a la calle. No, es que pero a la calle, no donde te estacionas, sino a la vista. Las sillas de ruedas van por la calle, es que no pueden andar por las banquetas. No puedes. Qué chistoso que ahorita que ya no estamos ahí en radio, echas bronca. Bueno, ya nos vamos, amigos de Facebook, fueron 3 minutos nada más. Nos vemos, muchas gracias y pues el próximo lunes a la misma hora aquí en el Observador de Querétaro. ¿Sabes qué estaría genial? Que quitaran todo